Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Primero agradezco la invitación al comité organizador por haberme invitado a este 11º curso monográfico de mama. Soy el físico Héctor Galván, adscrito al Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de Cancerología, y en esta ocasión platicaremos sobre la inteligencia artificial en mastografía. Bueno, la estructura de la plática la vamos a desarrollar de esta forma. Creo que es la mejor forma de entender el por qué estamos ahorita tan inmersos en la inteligencia artificial, por qué estamos tan llenos de tanta información y por qué ahorita está como muy de moda este tema. Entonces, vamos a platicar primero de los antecedentes, platicaremos los algoritmos muy en general, no nos meteremos en cuestiones complicadas. Después, algo muy importante ya, el desempeño de la inteligencia artificial, qué es el estatus que tenemos hasta estos momentos y desde luego, qué es lo que se pretende con todo esto hacia futuro. Primero tenemos que empezar algo histórico. Hace como 20 años más o menos empezó toda esta parte. Recordemos que en el año 2000 empieza esta parte de los sistemas de mastografía digital y una vez que llegan los sistemas digitales, desde luego empiezan las herramientas. En este caso, hace muchos años empezó con este famoso Computer Aided Detection, conocido más fácil en todas partes como el famoso CAD. Entonces, ¿qué hacía el famoso CAD? Bueno, primero ya tenemos la imagen digital, ya estamos en esta época muy moderna. Cuestiones digitales, la transición de analógico a digital nos da muchísimas herramientas. ¿Cuál es la parte importante de lo digital? Pues bueno, prácticamente cada uno de los elementos ya no eran granos de la película radiográfica, ahora ya tenemos píxeles y esos píxeles tienen asociado un tono de gris. Pero detrás de todo esto, de estos píxeles, sabemos que una vez que estamos en la parte digital, realmente esos tonos de grises están asociados a números. Prácticamente tenemos números detrás de la imagen y esto es una gran ventaja. Nos va a permitir analizar de forma mucho más cuantitativa toda la imagen en general. ¿Qué es lo que pasa en ese entonces? Ya tenemos una herramienta digital. ¿Qué es lo que tenemos y qué estamos acostumbrados? Pues desde luego, estamos acostumbrados a ver formas en las imágenes. De forma, en cuestión muy en general, tenemos cuestiones que nos pueden dar indicio de alguna malignidad o de algún hallazgo en general dentro de las imágenes. En este caso, digamos de forma muy general, sabemos que en una imagen de mastografía podemos catalogar estas dos formas como algo benigno o algo maligno, siendo, digamos, meramente con una idea muy en general, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos estas formas, las primeras herramientas matemáticas que se empiezan a desarrollar, pues es prácticamente analizar la forma. Una vez que ya tengo esta estructura definida como benigna por parte del radiólogo y esta estructura definida como maligna, entonces las primeras herramientas se orientaron a ubicar este tipo de formas, que es lo que hacía el famoso CAD. Entonces, si encontraba una forma parecida a esto, le catalogaba como benigno. Si encontraba una forma parecida a esta parte, la catalogaba como maligno. ¿Cuál fue el problema? Bueno, el gran problema es qué pasa con esas figuras en medio, ¿no? Esas estructuras que no están muy bien determinadas en esa situación. Entonces, ante esa situación, pues bueno, empezaron a haber muchos problemas con el tipo de algoritmos que se utilizaban en ese entonces. Y bueno, ante esa situación se empiezan a utilizar este tipo de algoritmos, este famoso CAD, y la gran pregunta que surgió primero en ese momento fue, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero el CAD? ¿Cómo me va a ayudar a mí? ¿Para una cuestión de detección o para una cuestión de diagnóstico? Entonces, con esta idea, con estas herramientas en su momento, se empiezan a aplicar creyendo que el CAD iba a ser la última tecnología. Eso era lo que iba a ser el siguiente paso en la mastografía digital, el gran plus que nos iba a dar esta herramienta. ¿Qué es lo que pasó? Que se empezó a utilizar el CAD. Y después encontramos esto. ¿Qué es esto? Bueno, primero, tenemos resultados. Lo más importante es, ya estamos aplicando el CAD, vamos a ver qué es lo que pasa con esos resultados. Entonces, algo muy sencillo, ¿no? Vamos a agarrar un grupo de muchos estudios y vamos a valorarlo. Los va a valorar el médico radiólogo. En este caso, veamos aquí en este estudio que me muestro acá abajo, 2015, vemos que sin aplicar el CAD, la sensibilidad, la especificidad y la detección de cáncer solamente por el médico radiólogo, pues nos da estos valores.
Lo más importante es saber qué iba a pasar cuando utilizaba el CAD. Oh, gran sorpresa, ¿cuál fue ese resultado? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Resulta primero que la tasa de detección de cáncer resultó la misma utilizando CAD que sin utilizar CAD. La especificidad, pues prácticamente es el mismo valor. Pero algo muy sorprendente, la sensibilidad es menor que cuando no se utiliza CAD. ¿Qué es lo que pasó aquí? Con esta nueva tecnología empezaron a haber muchos errores, muchos falsos positivos que no sabían los médicos radiólogos qué era. Entonces, ante cualquier situación, lo mandaban a biopsiar. Y resultaba que estaban biopsiando muchas lesiones benignas. Por eso se dejó de utilizar el CAD. Resultó que no era algo fuerte, no tenía ese plus que estaban esperando. Esa gran herramienta no funcionó. Y pues prácticamente desapareció el CAD, ¿no? Entonces, ese fue el contexto histórico y esto hasta estos momentos está repercutiendo en las decisiones que se están tomando. Listo. Eso fue el contexto histórico. Ahora, vamos a ver otro tema, el siguiente tema, que es lo que está ahorita de moda, ¿no? Esta inteligencia artificial y algo que se menciona mucho, el Deep Learning Convolutional Neural Networks. Perdón. ¿Qué significa esto? ¿De dónde salió? ¿Lo hemos conocido? ¿Lo conocemos? Pues bueno, sí lo hemos conocido. Vivimos con ellos día a día. ¿Por qué? Pues bueno, inteligencia artificial, ¿no? La famosísima inteligencia artificial. La inteligencia artificial no nada más es un término, tiene muchas implicaciones, tiene muchas áreas y prácticamente está enfocado a 4 áreas muy en general. Racionamiento, procesamiento natural del lenguaje, planeación. Y si alguna vez han escuchado algo sobre estas máquinas que uno le habla y responden automáticamente y nos ponen las canciones o nos dan la información que queremos, pues bueno, eso es prácticamente procesamiento natural del lenguaje. Pero también hay muchas formas de utilizar la inteligencia artificial. Un ejemplo, en los buscadores de Internet, pues bueno, uno teclea algo, alguna información, y el sistema va aprendiendo poco a poco qué es lo que estamos buscando, cómo lo estamos buscando, de tal forma que nos arroja esa información. O sea que en general estamos llenos de aplicaciones de la inteligencia artificial. Pero muy en particular dentro de estas áreas hay una que es muy importante, que es el Machine Learning. El Machine Learning en cada una de estas áreas tiene diferentes componentes o diferentes áreas que se van desarrollando en cada uno de ellos. Muy en particular, ahorita nos vamos a enfocar a esa parte. ¿Por qué? Porque dentro de este Machine Learning hay varias formas de cómo se están estructurando o cómo se alimentan todos estos algoritmos, ¿no? Porque al final de cuentas son reglas, son algoritmos que se están creando. Y entonces tenemos estas 4 áreas dentro del Machine Learning, que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje reforzado, el aprendizaje no supervisado y el famoso Deep Learning, que está muy asociado a las famosas redes neuronales. Pero bueno, este es el contexto general de lo que es la inteligencia artificial para que recordemos que no nada más es en una sola área, sino en muchas áreas y hay muchísimas aplicaciones. Ahora, ya tenemos estas 3 estructuras, ¿no? La inteligencia artificial, el Machine Learning, Deep Learning, y aún así, dentro del Deep Learning hay otras, otras áreas, otras herramientas que, pues bueno, cada una de ellas tiene su aplicación dependiendo la modalidad en la que estemos trabajando. Muy en particular, hay algo que se llama Convolutional Neural Networks. ¿Qué significa eso y por qué son tan importantes? Y por qué ahorita lo hemos escuchado día a día y lo estamos escuchando cada vez más. Pues bueno, algo así. ¿Qué significa una red neuronal primero, ¿no? Una red neuronal es simplemente algo que simula las neuronas. Sabemos que hay muchas neuronas y que prácticamente entre ellas hay muchísima conexión. Todo esto nos llena de información que pueden analizar diferentes puntos, digamos en este caso diferentes neuronas, para encontrar un resultado. Esto se muestra en este diagrama de acá arriba. Si se dan cuenta, primero tenemos 4 entradas, 4 neuronas en este caso que están recibiendo la información, atraviesan por muchas otras en una especie de red rarísima, de tal forma que encontramos una respuesta que nos van a dar 3 neuronas finales. Entonces, esta es una red neuronal. Estamos utilizando muchísima información entre ellas para tratar de encontrar el resultado más adecuado de acuerdo a lo que estemos buscando. Pero esto, si se dan cuenta, esto es una maraña terrible. Es muchas conexiones, por lo tanto, implica mucho tiempo de procesamiento y pues mucha información que procesar.
Afortunadamente, las máquinas que tenemos ahorita cada vez son más poderosas, pueden realizar más cálculos, pero aún así, hacerlo de esta forma resulta un poco ineficiente. ¿Cuál fue el siguiente paso? La red convolucional. ¿Qué significa la red convolucional? Ahora, en vez de tener cuatro entradas, tenemos 5 entradas. ¿Qué se hace? Se hacen convoluciones, es decir, se hacen algoritmos de tal forma que esas 5 entradas, en combinación con ellas mismas, puedan empezarse a reducir para que de estas 5 obtengamos 2, que me va a dar la misma información que estas 5. Y ahora, después de este segundo paso, ahora aplico una red neuronal y encuentro finalmente el mismo resultado que en el caso de acá arriba. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora la red neuronal, en el caso de arriba y en el caso de abajo, pues es mucho más compacta. De tal forma que el procesamiento es mucho más rápido y eso me puede generar, pues, mayor tipo de cálculos que pueda hacer. Resulta que esta opción, esta parte de acá abajo, esta se llama redes neuronales convolucionales, resulta que aplicado a las imágenes es muy buena. ¿A qué me refiero con muy buena? Que pueden reconocer patrones, que pueden reconocer estructuras dentro de las imágenes. Eso es lo que se ha ido estudiando, eso fue lo que se ha ido experimentando y a esa conclusión llegaron. Entonces, si sabemos que las redes neuronales convolucionales son muy buenas para analizar imágenes, ¿cuál fue el caso que sigue? Pues desde luego, aplicarlo a imágenes del área médica, que es el gran paso que estamos dando ahorita. No son las únicas imágenes en las que se analiza o que se aplican esto. Hay pues muchas cuestiones en la cuestión de diseño, en la cuestión de creación de otro tipo de estructuras, pero lo que nos importa a nosotros es el área médica. Y muy en particular, en este caso, pues vamos a estar hablando de mastografía. Entonces, de ahí el término de redes neuronales convolucionales, ya que es una parte de la inteligencia artificial. Pues bueno, ya tenemos la red neuronal, ya sabemos para qué sirve, ya sabemos que la queremos utilizar en mastografía. Y recordando el contexto histórico, teníamos la aplicación del famoso CAD, que pues bueno, no sabíamos ni que para qué queríamos utilizarlo, pero creíamos que iba a ser la nueva moda, que era lo que nos iba a reducir mucho el tiempo de trabajo, que nos iba a apoyar muchísimo a hacer todo lo que queríamos hacer en mastografía. Y entonces, para llegar a este tipo de situación, pues uno debe de alimentar la red neuronal con un objetivo. Debemos de poner un objetivo final. Y de ahí la gran pregunta. ¿Para qué debo de entrenar a mi inteligencia artificial en la imagen de mastografía, ¿no? ¿Qué es lo que va a evaluar realmente? Entonces esa es la gran pregunta. Quiero que me arroje esta red algún tipo de probabilidad de malignidad o que simplemente me diga, oye, creo que aquí encontré algo, o como estamos hablando de mastografía, que me ayuda a identificar la densidad mamaria, y más que ahorita sigue como aumentando mucho su importancia, o que de plano me dé un modelo de riesgo, que me diga, oye, pues esta paciente como que pinta que va a tener algo raro, ¿no? Entonces, primero, es muy importante saber para qué voy a entrenar a mi inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser el objetivo de mi inteligencia artificial? Debido a lo que ya aprendí utilizando el CAD. Entonces ahora necesito saber hacia dónde tengo que ir, ¿no? Ese es el objetivo de la inteligencia artificial aplicada a mastografía. Entonces, esto es lo que conocemos, lo conocemos muy bien, es una mastografía, y esto es lo que tengo para alimentar a mi inteligencia artificial. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a decir que tenga que analizar? Puedo meter esta imagen y decirle, pues bueno, defíneme cuáles son los bordes de la imagen, defíneme cuánto mide el espesor de la imagen, define o tal vez identifica si está bien posicionada, si está mal posicionada, aquí claramente vemos que está mal posicionada, si de repente veo algún pliegue, cosas raras, ¿qué es lo que quiero enseñarle? ¿Qué quiero que me diga este sistema? Que hay bolas, que no hay bolas, aquí veo una bola, aquí no veo, que me diga cuál es la estructura del tejido glandular, que me diga si tengo algo rarísimo ahí vemos un calcio que es clarísimo y que alrededor tiene un halo, pero es un artefacto. ¿Qué es lo que le quiero enseñar a mi inteligencia artificial? Esa es una gran pregunta, porque de ahí me voy a dar a todas las características que debo de analizar. Sabemos muy en general que buscamos hallazgos malignos o hallazgos benignos. Entonces tenemos que indicarle a la inteligencia artificial, pues bueno, cuáles son estos tipos de hallazgos para empezar. Y esta es nuestra herramienta principal. ¿Qué quiere decir?
son las imágenes. ¿Qué tipo de imágenes? Pues prácticamente las que tenemos día a día, las proyecciones craneocaudales y mediolaterales oblicuas, con y sin lesión, ¿no? O con y sin hallazgo. Entonces debemos de alimentar de esa forma a mi inteligencia artificial o al algoritmo con el que voy a analizar todo. Entonces pueden ser imágenes buenas, pueden ser imágenes malas, pueden tener alta o baja calidad. Eso ya lo va a decidir la herramienta con la que estoy alimentando a mi sistema. Pero en general, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos algoritmos? Y hasta este momento, ¿qué es lo que nos dicen en general, ¿no? Entonces, pues ya tengo en mi primer patrón. Ahora tengo un patrón rarísimo, era el anterior. En este caso ahora tengo un patrón que es muy graso. Vemos que tiene alguna lesión, que tiene ahí un ganglio horrible, de acuerdo a lo que me han dicho mis colegas. No soy médico, pero trabajo muy de cerca con ellos, ¿no? Y claramente se le ve ahí un cáncer. Bueno, al menos eso fue lo que me dijeron, ¿no? Que se le veía por ella un cáncer. Yo sé que ustedes ya son los expertos y dijeron, obviamente ya vimos el cáncer. Bueno, ok. Entonces, este es otro tipo de imágenes con la que la tengo que alimentar a mi sistema de inteligencia artificial y este también. Entonces, tenemos claramente un montón de diferentes tipos de estudios, de diferentes tipos de tejido, con el cual mi sistema debe de alimentarse y debe de conocer todos los hallazgos que quiero que me identifique, con todas las combinaciones posibles de tipo de lesión que hay. Claramente ahí se ve otra lesión. Bueno, también me dijeron mis colegas médicos que ahí claramente se ve la lesión, ¿no? Se ven ahí unos calcios horribles, etc., etc. Ustedes son más conocedores que yo, que soy totalmente físico. Pero bueno, al menos sé que tiene ganglios, eso es lo que sí sé, ¿no? Y que ahí hay unos calcios muy feos y que, bueno, al menos creo que eso es lo que me quiere identificar. Pero bueno, el objetivo es, necesito un montón de imágenes y de diferentes modalidades para alimentar a mi sistema. ¿Y qué habíamos dicho que hace el sistema de inteligencia artificial? Pues ahora sí, ya lo tengo aquí y claramente veo la lesión, entonces le doy clic derecho a ejecutar y la gran pregunta es, cuando yo ejecuto en estos momentos el sistema de inteligencia artificial, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, prácticamente lo que hacen todos los sistemas es esto. Primero, identificar la zona donde está la lesión. Y después, algo muy importante a estos momentos, me indica un mapa de riesgo, me indica una escala en donde puede ser de alto riesgo esta lesión. Si se dan cuenta, en la parte de arriba, aquí muy en particular para esta marca, nos está dando una escala de colores en donde va en porcentaje y va desde pues, prácticamente 0% hasta, aquí no se indica, pero dice hasta el 99%. Jamás van a encontrar un 100% aquí, ¿no? De hecho, incluso en las interpretaciones o en el BIRATS que dicen altamente sugestivo, ¿no? Pero nunca dicen tiene una lesión y tiene cáncer o es algo maligno, no. Siempre es un alto riesgo, alta probabilidad o lo que sea. Es prácticamente lo mismo que dan este tipo de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces yo le doy clic derecho, ejecuto la de inteligencia artificial, me da este mapa de colores, desde luego me está indicando dónde está la lesión, cuál es el radio aproximado de esa lesión, cuál es la zona donde está ubicada esa lesión. En este caso ya me la identificó aquí y en este caso me la identificó aquí. Y cheque, ¿no? En general. En la media lateral oblicua me da un porcentaje de riesgo y en la craneocaudal me da otro porcentaje de riesgo. ¿Los dos son muy altos? Sí, desde luego, ¿no? Y eso es un índice que me dice, aguas, ojo, aquí hay algo muy raro. Algo más, ¿qué es lo que me dice? Aquí en la parte de los resultados, si podemos ver, me dice, sí, en promedio, en la mama derecha tienes este porcentaje de riesgo, de alto riesgo. Y en la izquierda no, en la izquierda es como muy bajo. Y además, otro plus que les están dando, les dicen cuál es la categoría de densidad de acuerdo al BIRATS. En este caso, pues bueno, creo que no hay mucho problema, mucha equivocación, que es totalmente graso, ¿no? Toda esta situación. Entonces, una vez que tenemos esta información, pues, ¿qué es lo que sigue, no? ¿Cómo vamos a evaluar qué tanto riesgo es? Ahora, primero, necesitamos saber qué indica este porcentaje de malignidad. De acuerdo al fabricante, ellos dicen que, bueno, y cada fabricante pone un punto de corte que les dice, a partir de este valor, ya considero una lesión de alto riesgo. A partir de este valor, se considera de bajo riesgo. Muy en particular, en este caso,
el 50% se considera una lesión a partir del 50% ya se considera una lesión de alto riesgo. Debajo de eso se considera de bajo riesgo. Eso es de acuerdo a lo que nos dice este programa, ¿no? Este resultado. Vamos a ver otro caso. Aquí tenemos el otro caso. ¿Ya vieron claramente cuál es la lesión? Sí, ahí está claramente, pero vamos a darle clic derecho a ejecutar a la inteligencia artificial para saber lo que nos indica. Efectivamente, toda esa es la zona en donde dice, sí, hay algo muy malo por ahí, ¿no? Incluso vean aquí, tiene 99% de probabilidad de malignidad o de riesgo, que es lo que maneja el equipo, ¿no? El programa. De 99% de probabilidad que sea algo muy malo. E incluso aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? 97, la mama derecha, nuevamente, 99% de riesgo, y en la mama izquierda, pues prácticamente bajo. Ahora sí, en este caso, nos está catalogando una densidad tipo C. Desconozco a sus ojos cuál es la densidad que ustedes crean. Puede ser C o puede ser D, pero bueno, al menos el equipo, este algoritmo, fue entrenado para que me diga que este tipo de densidad es categoría C. Ustedes decidirán y ya me dirán o ya discutirán entre ustedes si consideran o no este tipo de patrón, C o D o como crean, ¿no? Y entonces eso es lo que nos da la inteligencia artificial. Este mapa de riesgo, este mapa donde dice estoy ubicando algo que está mal, pero entonces pues aquí ya entra el criterio del radiólogo. Mi gran pregunta es, ¿qué pasa si estuviéramos exactamente por debajo del punto de corte donde se indica un riesgo, ¿no? Que ya hay un mayor riesgo? Es decir, habíamos dicho que del 50 en adelante, ya se considera de alto riesgo, pero si estamos en 49, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen ustedes, ¿no? En general como radiólogos? ¿Qué le dicen al programa? ¿Qué actitud toman ustedes? Es decir, el programa ya dijo que 49, entonces es de bajo riesgo, me quedo tranquilo porque es de bajo riesgo. Si es 51, ya por eso cambia mi criterio, o 50, un punto porcentual más. No, recuerden que esto es una ayuda que les da a ustedes. Esto es la herramienta que se está desarrollando para decir, oye, creo que aquí hay algo malo, ¿no? Ahora, la gran ventaja o la diferencia con los sistemas CAD, que se desarrollaron hace muchos años, es que estos sistemas se siguen alimentando constantemente. El algoritmo, los algoritmos, las herramientas que se utilizan para programar todo esto, pues bueno, se alimenta constantemente y por eso se dice que está aprendiendo constantemente el sistema. Uno agarra un grupo de imágenes y con eso alimenta el sistema. Y el sistema se prueba y dicen, funcionó muy bien. Pero uno puede seguir alimentando el sistema, puede seguir juntando más imágenes, más información, y el sistema se sigue alimentando y se sigue actualizando. Lo que no pasaba con el CAD. El CAD simplemente encontraba como formas muy en generales y era como si tuviera un diagrama y lo comparaba. Esto se parece a esto malo se parece estrellita con estrellita, y eso es lo que trataba, digamos, de forma muy en general de hacer el CAD. Por eso es la gran ventaja que hay ahorita con los sistemas de inteligencia artificial, que están aprendiendo constantemente. ¿Por qué? Porque los estamos alimentando constantemente. Entonces, bueno, ya sabemos qué es lo que pasó con el CAD, ya sabemos qué significa esto de las redes neuronales convolucionales, cómo se aplican y qué es lo que hacen en una imagen. Y pues la gran pregunta, ¿qué tan bueno es ese sistema de inteligencia artificial? Desde luego, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues comparar cómo es el desempeño del radiólogo y el sistema de inteligencia artificial. Pero ¿cómo lo comparamos? ¿Qué es lo que tenemos que comparar exactamente de entre uno y otro? Desde luego, primero hay que poner las reglas. ¿Cómo vamos a comparar estos sistemas? ¿Y qué es lo que se ha hecho hasta ahorita? Pues bueno, primero, no tenemos estudios previos. Todas las evaluaciones que se han hecho con los sistemas de inteligencia artificial o con todos estos algoritmos es prácticamente alimentar todo un grupo de muchísimas imágenes, pero en un solo punto, en un solo momento. No estoy comparando al propio paciente, sino agarro muchísimas imágenes de muchísimas mamas diferentes y alimento mi sistema. Entonces, pues bueno, para empezar no hay estudios previos. Desde luego, prácticamente todo es mastografía, ¿no? Jamás van a meter ultrasonido en este caso, ¿no? Hay muchísimas imágenes de mastografía
Y muy en particular, ya hay muchas menos bases de datos de tomosíntesis. Mastografía hay muchísimas, tomosíntesis no tantas. Entonces, pues bueno, podemos comparar solo con mastografía o solo como con tomosíntesis, o al menos hasta ahorita hay esos resultados. Y desde luego, pues no hay, todos son estudios retrospectivos. Hasta hace algunos años, bueno, tal vez el año pasado todavía había muchos estudios retrospectivos, no había ningún estudio prospectivo para evaluar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque eso toma muchísimo tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué toma muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahorita? Estas son las reglas para comparar el desempeño de la inteligencia artificial contra el radiólogo. ¿Qué encontramos o qué encontramos muy en general? Vamos a ver unos casos muy en generales, los resultados muy en generales que les voy a mostrar aquí. Aquí en la imagen, en este estudio, ya reportado, desde luego, esto es de 2019, ¿no? Tenemos el desempeño, las curvas ROC de desempeño entre un sistema de IA contra 101 radiólogos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta curva de desempeño cuando se compara el desempeño solo de la inteligencia artificial contra el desempeño de los radiólogos? ¿Qué es lo que nos indica? Pues bueno, aquí tenemos la línea continua, que es el desempeño de los radiólogos, y la línea punteada es el desempeño de la IA. ¿Qué significa eso? Que al menos nos dice que en este tipo de curvas, en este tipo de gráficas, entre más cerca esté del 1, toda esta estructura, el desempeño va a ser mucho mejor, la eficiencia va a ser mucho mejor. En este caso para este estudio se utilizaron 2.652 exámenes, es lo que dicen aquí en el artículo, y que de esos total había 653 con cáncer. Entonces, aquí lo que nos indica la inteligencia artificial es mucho mejor, o al menos mejor que el desempeño en promedio de los 101 radiólogos. Híjole, ahí les vamos dando un punto a la IA. Significa que, de acuerdo, si lo vemos fríamente o de forma muy en general esta gráfica, que pues ¿para qué me preocupo, no? Si utiliza un sistema de IA, entonces dice que el desempeño es mejor que los radiólogos. Entonces, esto es lo que nos dice esta gráfica. Pero estamos hablando de 101 radiólogos, un promedio de 101 radiólogos. Ahora, vamos a desmenuzar esos radiólogos, ¿no? En este caso no son 101, son 95, ya no se agarraron, hubo 6 pérdidas por ahí entre 6 radiólogos diferentes. ¿Y qué es lo que nos dice? Chequen esta gráfica de la derecha. Aquí tengo la sensibilidad, la diferencia entre sensibilidad del sistema de IA contra los radiólogos. ¿Qué es lo que veo aquí? Entonces, primero, tengo un parámetro que es un valor de referencia, que es el 0, digamos, es un punto de donde lo voy a comparar. Agarro radiólogo por radiólogo, eso significa cada una de estas barritas, cada uno de estos representa a un radiólogo, y vemos que la gráfica que nos indica, primero, que hay radiólogos en donde, desde luego, su desempeño es menor que el de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es lo que nos dice aquí, después de evaluar este número de exámenes. Pero hay radiólogos que su desempeño es mucho mejor que la IA. ¿De qué depende esta gran gráfica? Uno puede pensar, ¿no? Sea la experiencia, puede ser que sea la experiencia, puede ser que sea la forma de la lectura. Hay muchas variantes que podemos tomar aquí. Entonces recuerden, esta gráfica de la izquierda es simplemente un resumen, un promedio muy en general, pero no podemos promediar a todos los radiólogos. Los radiólogos tienen diferente experiencia, diferentes herramientas para trabajar en diferentes instalaciones y vean cuál es el desempeño, ¿no? No todos responden de la misma forma. De tal forma que este grupo de radiólogos puede decir, ¿saben qué? A mí la inteligencia artificial no me funciona, pero para nada. Y tal vez estos sean algunos residentes que acaban de salir de su especialidad, ¿no? Entonces, no lo sabemos. Tal vez sean médicos generales. No lo sabemos, ¿no? Bueno, aquí son radiólogos en general este estudio, pero, bueno, aquí en nuestro país no tenemos algo parecido así. Sería muy interesante ver cuáles son este tipo de resultados. Pero vean, ¿no? La parte importante de este estudio es no todos los radiólogos responden de la misma forma. Sabemos que esto es muy en general de la izquierda, pero de la derecha me desmenuza a los radiólogos. Y esta es una parte muy, muy importante, esta gráfica de la derecha. Vamos a ver, otro estudio. Ahora, en este estudio se está utilizando la inteligencia con tomosíntesis. Ya esto es tomosíntesis.
Si pueden checar, aquí el número de estudios es mucho más reducido. Desde luego no todos tienen tomosíntesis, no hay mucha información o muchas bases de datos con que alimentar tal vez este tipo de herramientas. En este caso se utilizaron 260 estudios de tomosíntesis. De estos 260 hay 65 cánceres. No es solo con tomosíntesis, sino es masto con tomosíntesis. Ustedes recordarán, o ustedes espero que tengan en cuenta, que la lectura de las imágenes de tomosíntesis pues lleva un poco más de tiempo, ¿no? Hay que ir pasando corte por corte hasta llegar a la zona en donde nos interesa analizar toda esta situación. Y después, pues, se compara en conjunto con la mastografía y ya se puede dar el resultado en general. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, ¿qué es lo que se hizo en ese estudio? Nuevamente, se evaluó el desempeño para la tomosíntesis de la IA. Y ese desempeño se representa con esta línea azul continua, ¿no? Esta significa el desempeño de la inteligencia artificial. Cada uno de estos puntos representa a un radiólogo. Y el tamaño o el diámetro, el tamaño de este círculo representa el tiempo que utilizan para leer el estudio con tomosíntesis. Más chiquito el tiempo, más chiquito el círculo, más grande el tiempo, mucho más grande el tiempo invertido, ¿no? Entonces, este es el desempeño en general de la inteligencia artificial, esta línea punteada, y sin inteligencia artificial. Este es el desempeño, este punto que se ve aquí, estos puntos son el desempeño de cada uno de los radiólogos que tenemos en este estudio. Cuando los radiólogos utilizan el sistema de inteligencia artificial para tomosíntesis, que se apoyan de él, el resultado fue este. ¿Qué significa y qué podemos desmenuzar de ese resultado? Primero, si se dan cuenta, el tamaño de los círculos disminuyó. ¿Qué significa? Que el tiempo que están invirtiendo para leer un estudio con tomosíntesis es mucho menor, ¿no? Prácticamente todos redujeron el tiempo que invertían para la lectura del estudio de tomosíntesis, lo cual es muy bueno. Pero si se dan cuenta, el desempeño de los radiólogos sigue siendo superior o el promedio de ellos, ¿no? Sigue siendo superior al desempeño del sistema de inteligencia artificial con tomosíntesis. Pero hay en particular dos grupos muy interesantes, ¿no? Si se dan cuenta, estos enmarcados en el círculo amarillo y estos en ese gran círculo de color azul. ¿Qué significa eso? Aquí dice claramente que cuando este grupo de radiólogos utilizó el sistema de IA en tomosíntesis, su desempeño mejoró considerablemente. Pero en el caso de este grupo de radiólogos, su desempeño se vio disminuido, ¿no? Bajó un poco el desempeño de ellos. Entonces, nuevamente, hay a quienes les sirve la inteligencia artificial y hay a quienes no les sirve la inteligencia artificial, ¿no? Si encuentran a uno de sus grandes maestros que tiene muchísima experiencia, desde luego que no le vamos a enseñar nada que no sepa, no le vamos a dar más herramientas, incluso haciendo retrospectiva, y hay muchos estudios reportados, que hay veces que, aunque la imagen sea muy mala, que tenga artefactos, tenga mal posicionamiento, que sea una imagen de muy baja calidad, si la experiencia del radiólogo es muy buena, puede dar un muy buen resultado en comparación a un radiólogo que tenga baja experiencia. Entonces, pues bueno, desde luego ahí estamos viendo que no a todos les va a servir este tipo de sistemas. Entonces, tenemos que ser muy críticos en saber para qué nos puede ayudar. Ese es el gran problema. Y entonces todo se va nuevamente para atrás en el sentido de decir, ¿para qué quiero utilizar mi sistema de IA y cómo lo debo de entrenar, ¿no? Ese es el tipo de resumen que uno puede encontrar con este tipo de estudios. Vamos a ver otro estudio. Muy interesante este estudio. ¿Qué es lo que hicieron? Aquí chequen. Utilizaron un total de 170,230 exámenes y de ellos 36,468 había cáncer ahí. ¿Qué significa nuevamente estas gráficas? Primero, la imagen de la izquierda, la línea verde que se ve aquí, eso representa un sistema de inteligencia artificial. Las líneas de color anaranjado, las que se ven aquí, representan un grupo de radiólogos con mucha experiencia o con mucho entrenamiento en imagen mamaria. Y las que están en azul representan
un grupo de radiólogos que, digamos, son radiólogos generales y que se dedican no nada más bueno, que no tienen mucha experiencia leyendo estudios de mastografía. Los leen, pero tal vez no el volumen o no la cantidad. Entonces, este es el desempeño sin utilizar ningún sistema de inteligencia artificial para cada uno de estos médicos que están en este estudio. Y cuando se aplica el sistema de inteligencia artificial, la gráfica de la derecha muestra el resultado. ¿Qué es lo que vemos en general? Desde luego, sí, hay un acercamiento. Bueno, primero en la imagen de la izquierda, lo que vemos que en este estudio muy en particular, el sistema de IA es superior prácticamente a todos, ¿no? Tanto a radiólogos con experiencia, con mucha experiencia, con radiólogos con poca experiencia. O con especialidad, digámoslo así, ¿no? En general. ¿Qué es lo que pasa en la imagen de la derecha? Pues prácticamente ahora vemos que el desempeño de los radiólogos que ya se dedican a leer con mucha más frecuencia estudios de mastografía, se mejora, sí se mejora, pero no se mejora considerablemente, ¿no? Sí hay un aumento, pero no fue tan considerable en comparación a los que son radiólogos generales, ¿no? Y esto es lo que vemos aquí en estas líneas. Entonces, pues claramente vemos que a quien le está sirviendo mucho más este tipo de herramientas, pues son a los radiólogos que no tienen tanta experiencia leyendo, ¿no? Entonces, pues bueno, claramente se ve esta tendencia, sí ayuda, pero ¿a quién le está ayudando, no? Es en general. Ahora, esto es lo que está reportado de forma muy en general. ¿Qué es lo que hicimos en el INCAN? En el INCAN estábamos de ociosos y teníamos a nuestra disposición un sistema de inteligencia artificial. Quisimos experimentar primero con los médicos radiólogos adscritos, pero al ser, digamos, un proyecto, al ser algo de investigación, pues había que hacer mucho trabajo y lo que nos dijeron nuestros colegas, no por ahorita, vamos a después a trabajarlo con más calma. Entonces dijimos, estamos totalmente de acuerdo, tenemos mucho trabajo, pero vamos a darnos el tiempo de analizarlo ahora con residentes. Vamos a agarrar a 2 grupos de residentes. En este caso, utilizamos a 2 residentes de la especialidad de imagen e intervención en mama, en donde uno de ellos apenas estaba haciendo la alta especialidad y el otro ya era egresado y se había integrado a nuestras filas por un tiempo. Entonces, digámoslo así, uno tenía experiencia de un año más que el otro. Experiencia considerable, teniendo en cuenta que primero el radiólogo 1 en este caso acababa de salir de su residencia general, de su formación en general como radiólogo, y el radiólogo 2 en este caso ya había pasado por un año de trabajo forzado en el INCAN, ¿no? Los ponemos a trabajar muy fuerte por acá. Entonces, pues bueno, ya tenía ligeramente, uno esperaría, más experiencia. ¿Qué es lo que hicimos? Agarramos estudios de tamizaje, en este caso utilizamos 101 estudios, tanto con cáncer y la gran mayoría sin cáncer, pero bueno, comparamos el desempeño entre cada uno de ellos. Primero, ¿cuáles fueron las reglas para hacer este tipo de comparación? Utilizamos en este caso BIRATS 1 y BIRATS 2, lo que ellos definirían como benigno, eso es decir, de acuerdo a nuestro sistema de inteligencia artificial, menor del 50% en la evaluación que nos daba. BIRATS 4 y BIRATS 5, yo las asociábamos de 50 en adelante. Esas son las reglas que utilizamos y aquí hicimos la comparación entre los 2 radiólogos, entre el radiólogo 1 y la inteligencia artificial y entre el radiólogo 2 y la inteligencia artificial. Utilizamos una capa de Cohen para hacer esta comparación. Recuerden que este índice es lo que nos dice es qué tan buenas son las comparaciones entre cada uno de ellos. Y aquí tenemos los resultados, ¿no? De forma muy en general. Este es el valor del índice kappa y bueno, lo que indica el valor, ¿no? Concordancia aceptable, moderada, concordancia moderada. Y vean cuál es el desempeño. Primero, uno tiene que comparar cómo son el desempeño entre los radiólogos y eso que tienen un año de diferencia. Y el desempeño entre los radiólogos con un año de diferencia, pues bueno, incluso entre ellos es considerable, en donde tenemos 0.489, que es el índice de kappa, lo cual es una concordancia moderada, ¿no? Incluso entre ellos. El efecto de un año de experiencia es considerable. Esto es muy interesante. Y después agarrábamos el radiólogo 1, es la línea de hasta abajo, el radiólogo 1 que era el que tenía menor experiencia y lo comparamos con el desempeño del sistema de la inteligencia artificial.
prácticamente es un valor muy bajo. Bueno, iba a decir que es prácticamente nada, pero no, es un valor muy bajo. Y vean, concordancia aceptable, o sea, es mucho más bajo este valor de concordancia. Si fuera 1, sería excelente, perfecto, ese es lo mejor, ese es lo deseable, ¿no? Pero vean, el punto 2 está muy, muy, muy bajito. Y el que tiene un mejor desempeño es el radiólogo que tiene más experiencia contra el sistema de inteligencia artificial. Bueno, un año más de experiencia, claro. Y vean, este valor ya es mucho más grande, bueno, ligeramente más grande que el anterior entre los radiólogos, pero mucho más grande que el sistema de inteligencia artificial. Si esto pasa con radiólogos que se llevan prácticamente un año de diferencia, pues uno puede pensar, ¿qué es lo que pasa con radiólogos que ya tienen muchísimo más tiempo de estar trabajando? Y que eso lo veíamos desde luego desde el primer estudio que les mostré previamente, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que encontramos al menos en el INCAN, en un trabajo muy sencillito que fue la tesis del curso de alta especialidad de Melissa Echeverry, y eso lo hicimos el año pasado, en 2022. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Ya tenemos toda la información, ya vimos un aspecto como muy en general, ya tenemos toda esta estructura de cómo se genera. ¿Cuáles son las limitaciones? Debemos de tener muy en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de algoritmos, de este tipo de software, como quieran llamarle? Pero bueno, primero debemos de tener muy, muy en cuenta algo. Estas famosas redes neuronales convolucionales, ¿de qué dependen? ¿Cómo sé que todas son iguales? No, no todas son iguales, son muy diferentes. En este caso yo les mostré un tipo de estructura, pero pueden tener muchas estructuras. Cada uno de los puntos por lo que pasa, cada un algoritmo es muy diferente entre compañías, entre empresas, entre propuestas en universidades que están desarrollando este tipo de situaciones, bueno, de herramientas. Cada uno tiene una regla diferente. Digamos, la idea general es aplicar esto, pero bueno, cada uno le da el peso a lo que ellos creen que sea necesario. Entonces, ¿eso qué significa? Pues depende del tipo de algoritmo que vamos a utilizar, es decir, la regla que le estemos colocando a cada uno de estos nodos. Y después la famosa profundidad, esa profundidad del Convolutional Neural Networks y el Deep Learning. ¿Qué tan profundo significa? Es cuántas capas de análisis le estoy pidiendo que haga. A partir de 3 capas ya se considera algo profundo. ¿Y qué significa eso, no? 3 capas es bueno, 4 capas es bueno, 5 capas es bueno. Realmente es a gusto de cada uno de los desarrolladores y cada uno de estos puede darnos resultados muy diferentes, ¿no? Y la otra que les decía, bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Para qué lo vamos a entrenar a este tipo de sistemas? ¿Lo vamos a poner a ubicar solamente formas? ¿O quiero que me diga, estas son calcios, estas son masas, estas son distorsiones? ¿Qué es lo que quiero que me diga? ¿Hay simetría entre las mamas? ¿Veo ganglios? ¿La piel está engrosada? ¿Qué es lo que quiero que analice? Si se dan cuenta, cada vez empieza a ser más complicado. Y después, limitaciones. ¿Qué más? Muy, muy importante esta última parte. ¿Con qué cantidad de estudios y qué tipo de estudios voy a darle al sistema para alimentarlo? 10 estudios, 20 estudios, 30 estudios, 1000 estudios, 10,000 estudios, y además es lo que les comentaba y en los resultados que veíamos hace rato, es pues qué tipo de estudios le voy a dar. Lo sabemos aquí muy bien que entre diferentes marcas, pues el procesamiento de la imagen es diferente. Entonces, voy a ubicarme en una marca en específico, quiero agarrar muchas marcas en específico, pero quiero primero definir cuáles son las que tienen tal vez una masa o los calcios, qué tipo de calcios tienen. Si se dan cuenta, cada vez empieza a ser mucho más grande la cantidad de tipo de análisis y estudio que debo de tener, ¿no? Ejemplo, que veamos todos los calcios. Ok, necesito ver todos los tipos de calcios, tanto benignos como malignos. ¿Cuántos estudios necesito de cada uno de ellos? Y además, ¿qué tipo de glandularidad le voy a meter a cada uno de ellos? Entonces debo de tener de todo tipo de glandularidades, de todo tipo de calcios, distribuidos en diferentes formas, en diferentes partes de la mama. Entonces, pues bueno, eso es de las limitantes muy importantes. Y después, ¿qué tipo de estudios estoy utilizando? Es decir, ¿en qué población estoy obteniendo estos resultados? Sabemos, y eso lo sabemos muy bien, todos los que trabajamos en este hermoso país, que
prácticamente en América Latina, muy en particular aquí en México, no tenemos una base de datos amplia en donde podamos decir, voy a ver qué pasó en este tipo de población, ¿no? Ejemplo, en una ciudad en la que quiera. Pero además, nuestra población aquí en México es muy diferente la del norte, la del centro y la del sur. Entonces, ¿qué tipo de población voy a tener? ¿Qué tipo de mama hay en el norte? ¿Qué tipo de mama hay en el sur? Y eso es en México. Este tipo de algoritmos que ya se tienen, pues prácticamente fueron alimentados con bases de datos de las que ya existen formalmente y desde hace muchos años. Es decir, poblaciones de América del Norte, en particular Canadá, Estados Unidos, las poblaciones europeas, no todas las europeas, desde luego, pero unas bases de datos europeas muy fuertes. Estos países del norte de Europa tienen mucha información, pero las del norte no son las mismas que las del Mediterráneo, o las del oeste, o las del este. Países asiáticos, hay muchos países asiáticos que también tienen sus bases de datos, pero igual en Asia cambian mucho las poblaciones, ¿no? Todo depende mucho en qué área estamos, ¿no? Entonces, todas estas herramientas son las que necesito para empezar a alimentar mi sistema y para crear algo. Ahora entiende por qué si alguien se acerca a ustedes, a alguna universidad muy creativa que diga, sí, voy a realizar estamos desarrollando un sistema de inteligencia artificial, por eso tienes que darme todas tus imágenes. Y dices, ¿what? ¿Y yo qué voy a ganar, no? O sea, ¿qué voy a ganar sabiendo que está muy limitada la cantidad de estudios que tengo disponible? La gran pregunta es, ¿cuántos estudios requiero para que un sistema de IA funcione de forma adecuada, de acuerdo a este tipo de sistemas? Y ojo, no necesariamente eso está bien. ¿Qué tengo aquí? Déjenme enseñarles este estudio primero. De acuerdo a este señor McNeely, en el 2020, y se creó un sistema, un algoritmo de inteligencia artificial. Y primero agarraron población de Estados Unidos y del Reino Unido, pues para alimentar su sistema de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hicieron? Entonces, crearon este algoritmo con estas dos poblaciones y lo pusieron a trabajar. Lo pusieron a trabajar y dijeron, el desempeño de nuestro sistema de IA utilizando estas dos poblaciones resultó que es del 88.9%. Ok, tal vez sea un valor alto, tal vez sea un valor bajo. En general es alto, pero bueno, dices, ok, ya tengo un valor de referencia, muy bien. ¿Y después qué hicieron? Dijeron, ok, vamos a alimentar nuestro sistema de IA solamente con la población del Reino Unido y la vamos a probar en la población de Estados Unidos. ¡Oh, sorpresa! Esta es una gran sorpresa. Resulta que el desempeño del sistema de inteligencia artificial fue menor. Aquí claramente vemos que el número es menor, 88.9 a 75.7%. Y esto es simplemente porque a mi sistema lo alimenté con una población muy en específico. Ojo, aquí estamos viendo ya que depende del tipo de población con el que estemos alimentando, pues ese es el resultado que nos va a dar la IA, ¿no? El algoritmo. Otro resultado, ¿no? Kim en el 2020 nuevamente. ¿Qué es lo que hizo? Nuevamente, utilizaron para este sistema de IA población proveniente de Corea, de Estados Unidos y del Reino Unido. Y cuando se evalúa en conjunto, o sea, el sistema IA se crea utilizando estas tres poblaciones y se pone a evaluar, ¿no? Y entonces, utilizando estas tres poblaciones, resulta que el desempeño pues, es muy alto, es muy bueno, ¿no? Aquí, evaluando la población de Corea, 97%, evaluando la población del Reino Unido, 94% prácticamente, y la de Estados Unidos, 95%. Dices, wow, es muy, muy interesante este resultado, ¿no? Muy bueno. Es decir, son valores muy grandes, incluso mejor que acá el vecino, ¿no? De acá. Y resulta que ahora, nuevamente, ¿qué es lo que hicieron? Solamente utilizaron la población de Corea para alimentar al sistema de IA y evaluaron la población del Reino Unido y de Estados Unidos. Oh, sorpresa, disminuyó la sensibilidad. Disminuyó considerablemente, ¿no? Al menos aquí, desde el Reino Unido teníamos 93 y bajó hasta el 87%. Es un salto considerable, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pues también, ¿no? Bajó del 95 al 91 prácticamente por ciento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que depende la población con la que se alimente o el tipo de estudios con las que se estén alimentando los sistemas de IA, pues nos van a dar un resultado, ¿no? ¿Qué tan confiables son? Ahora, estas son poblaciones que se encuentran, pues, prácticamente bien estudiadas, con un seguimiento, que ya hay muchos artículos
utilizando este tipo de poblaciones. La gran pregunta es, entonces, ¿qué pasa en América Latina? América Latina es considerablemente, en general, ¿no? Sabemos que somos una mezcla muy rara, pero en general la población que hay en América Latina es muy diferente a la que hay en Estados Unidos, en Europa, en Asia, e incluso qué pasa con la población de África, ¿no? Que nadie se ha metido por ahí. ¿Qué pasa con la población de Asia, de esos países de Asia Central, que son también poblaciones muy diferentes a todas las demás? Entonces, hasta este momento tenemos esas grandes limitaciones. ¿De qué? De la población. Por eso, entonces, estos fabricantes de sistemas están ávidos de bases de datos de las poblaciones, pues, de las que no fueron eh, alimentados sus sistemas, pues porque ahora requieren que sean casi universales, ¿no? Hasta este momento no podemos encontrar un sistema de IA que sea como universal. ¿Por qué? Ejemplo. Aquí tenemos el mejor ejemplo. Necesitamos una población prácticamente de todo el mundo para tener información adecuada, ¿no? La cual va a ser muy complicada. Y si de por sí aquí en nuestros países como que no guardamos muy bien nuestras imágenes o no las tenemos bien organizadas, o bueno, ya sabemos que si a veces uno presta algo, bueno, sabemos que no lo regresan y pueden hacer mal uso de él. Bueno, hay muchas limitantes que han evitado que este tipo de sistemas se alimente con población de América Latina. Ya los hay, ya se están acercando, ya hay muchas empresas, ya hay muchas instituciones que están alimentando esto, pero bueno, va a tomar algunos años más seguir creando toda esta población, toda esta estructura. Entonces, debemos de tener en cuenta muy bien este tipo de limitaciones en los sistemas de IA. Pero no es malo, lo cual se está desarrollando. Debemos de tener en cuenta que ahorita la tecnología y la programación se está desarrollando muy rápido, muy fuerte. Cada vez tenemos más programadores, cada vez tenemos más gente dedicada a esto, cada vez tenemos más tecnología con mayor rapidez, mayor pues, habilidad de darnos resultados. Entonces, bueno, pinta bien el futuro. Tal vez ahorita se sigue desarrollando todo, pero todavía nos queda un gran camino por seguir. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es la idea? Ya después de conocer todo esto, de todas las limitantes que tenemos, pues bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues bueno, recuerden, les había dicho que este tipo de sistemas se alimenta en un momento con imágenes que se dan en un momento. Pero ¿qué es lo que pasa detrás de esas imágenes? Los estudios previos. ¿Qué pasa con información adicional? Es decir, toda la demografía, la historia familiar de cáncer, la predisposición genética. Entonces, sabemos que ya hay factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita? Pues utilizar este tipo de información, ¿no? Este tipo de información para después, con este tipo de redes neuronales que se siguen optimizando cada vez más, no es que ya los programadores no sigan trabajando en eso, se sigue trabajando todavía muchísimo en eso. Entonces, significa pues seguir dándole más información que sea adecuada. Y bueno, además de todo esto, pues bueno, meter la densidad mamaria de estos estudios previos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estamos buscando? Recordemos que una parte sería ayudar a los radiólogos con menos experiencia para determinar si algo es benigno o si algo es maligno. Si les queda esa duda y no tienen a alguien a quien contactar en ese momento, pues decir clic derecho y pues dime qué es lo que tiene esta imagen, ¿no? ¿Es algo bueno, es algo malo? Y desde luego, para aquellos que ya tienen mucha experiencia, pues ¿para qué les puede servir, no? Bueno, modelos de riesgo. Yo quiero encontrar, y eso es lo que se está trabajando, perdón, con muchas otras áreas, de identificar cuál es la mujer de riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que los programas de tamizaje son muy costosos, son muy poco eficientes. Encontrar 4 o 5 cánceres por cada 1,000 personas, pues implica un gasto considerable. Sí se hace un buen tamizaje estructurado y como debe de ser, no una campaña oportunista, ¿verdad? Entonces, debemos de encontrar ese modelo de riesgo que nos diga, ok, tal vez tu mujer no necesites hacerte la mastografía cada año, ni cada 2 años, ni cada 3 años, tal vez cada 4 años. O a ti, ¿sabes qué? Te vamos a seguir. Sí, tú eres candidata a seguirte cada año. Pero eso nos ayuda a tener un grupo al cual podemos
enfocarnos con mucha mayor detalle y hacer mucho más eficiente todo esto, ¿no? Ese es el objetivo o las consideraciones a futuro que se quieren tener, meter mucha más información, alimentar más todos estos sistemas para que podamos llegar a un modelo de riesgo. Entonces, hasta esas alturas, realmente los sistemas de IA no es que vayan a sustituir a los radiólogos, jamás los van a sustituir, ese es un hecho. Al momento les están dando herramientas, ¿no? Y el radiólogo siempre va a tener mucho más criterio que un sistema de IA. ¿Por qué? Pues ya lo veíamos, ¿no? Al menos en este caso, hasta este momento, que ellos tienen acceso a ultrasonido, a resonancia, a proyecciones adicionales, a cuestiones clínicas. Entonces, esa información no está en la IA, lo cual es el punto más importante del clínico, del médico en general, ¿no? Que es médico, es radiólogo y puede tener ese gran criterio que va a ser muy complicado que los sistemas de IA hasta estos momentos y en unos cuantos años se puedan alimentar de esa información. Entonces, si habían estado estresados de que los sistemas de IA los van a sustituir, no, jamás los van a sustituir, al contrario, los van a apoyar muchísimo más y con el objetivo de encontrar a la mujer de riesgo para saber en qué momento podemos hacerle, o que nos ayude, ¿no? A saber en qué momento podemos acercarnos a ella para pedirle algún estudio y que sepamos o que tengamos alguna mayor probabilidad de encontrar algún cáncer en etapa temprana, que es lo que queremos. Pues bueno, no me queda más que concluir en este momento. Digamos, son como formas, generalidades de lo que hemos encontrado ahorita, de lo que hemos estudiado, de lo que tenemos. Y pues no me queda más que agradecer al comité nuevamente, al comité organizador por la invitación. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y muy buena tarde.